La mejor forma de aprender matemáticas es hacer matemáticas. Paul Hams. Hola, nuevamente te saluda el profesor Adrián Clara Villalba y el día de hoy estaré contigo en esta tu programación Puebla en Casa, en la que compararemos el comportamiento de dos o más conjuntos de datos de un mismo tema. Claro, con las medidas de tendencia central. Esto de tu asignatura de primer grado, Matemáticas, en la que daremos cumplimiento al aprendizaje esperado que muestro en pantalla. Y dice, usa e interpreta las medidas de tendencia central, que es la moda, la media, aritmética y la mediana, y el rango de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más que el análisis de los datos en cuestión. Te recomiendo tengas a la mano lápiz y papel para que hagas anotaciones de conceptos, definiciones, los problemas, los procesos y posibles soluciones, para que con esto tú puedas resolver el problema que al finalizar esta transmisión se te mostrará en pantalla. Sin más, sé que harás un excelente trabajo, así que manos a la obra. Para iniciar, te preguntarás, ¿qué es el promedio? Pero créeme que el promedio lo ocupamos en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Desde lo educativo, en el que tú, como estudiante, le preguntarás a tu maestro, ¿cuál es el promedio final de tus calificaciones? O quizás si nos vamos a los medios de comunicación, tú llegarás a escuchar que los hombres, como las máquinas, en promedio trabajan ciertas horas en producción. O cuando los equipos de fútbol, básquetbol, voleibol o cualquier otro deporte, entre sus competentes, hacen la diferencia entre sus puntos o su puntuación en cuestión de promedio. Y bueno, este promedio solamente es uno de las medidas de tendencia central que podemos ocupar para obtener una medida estadística. Entonces, te preguntarás, ¿qué es una medida de tendencia central? Y es por eso que te pido anotes la siguiente definición que observas en pantalla. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor o en un conjunto de valores y representan un centro en torno al cual se encuentra ubicada el conjunto de datos. Las más usadas son la media aritmética, la mediana y la moda. Hasta acá solamente ha sido una breve introducción sobre el tema, ¿sí? Entonces, sin más, ahora sí, demos inicio a lo práctico y pongamos atención al siguiente problema. Y nos dice que la línea de autobús A y B, para llegar a la escuela, Luis puede utilizar cualquiera de dos líneas de autobuses. Él llega a la parada a las 7 de la mañana. Para saber el tiempo que esperó cada día, lo fue registrando durante 2 semanas. Tal como puedes observar en la pantalla, existen los 10 días en los que Luis registró su llegada al autobús. Y entonces podemos analizar que en el primer día tomó la línea B, en la que tardó 10 minutos. Posterior a ello, en el siguiente día, tomó la línea A, en la que el tiempo de espera fueron 4 minutos. El día 3 tomó la línea A para esperar solamente 10 minutos. En el cuarto día tomó la línea B, en el que tardó 6 minutos. En el día quinto tomó la línea A, que tardó 4 minutos. Y en el 6 tomó la línea A y tardó 6 minutos en llegar. Posterior, el siguiente día, que es el día 7, tomó la línea B y tardó 9 minutos. El día octavo tomó la línea B y tardó 2 minutos. El día 9 tomó la línea A y tardó 8 minutos. Y en el último día tomó la línea B y tardó 6 minutos. Ahora, ¿para qué nos servirán estos datos? Justamente para analizar cuál es el conjunto de datos a identificar sobre las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Entonces, vamos a contestar las siguientes preguntas respecto al problema que hemos analizado. La primera pregunta que te hago es, ¿cuál es el tiempo mínimo que esperó a que pasara un autobús? Y entonces, para tener claro la pregunta que estoy haciendo, vamos a analizar esta tabla que tenemos en la pizarra. Vamos a tomar lo siguiente. Entonces, analizamos de los 10 días, ¿cuál es el tiempo mínimo que esperó? Y podemos identificar que fueron 2 minutos. Entonces, la respuesta a esto son 2 minutos. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el tiempo máximo de espera
podemos identificar que el tiempo máximo de estos 10 días fueron 10 minutos. Entonces, son 10 minutos de espera como tiempo máximo. Siguiente pregunta. De los 10 tiempos que registró, ¿cuál es el que más veces se repite? Veamos. Identifiquen ustedes en casa. ¿Cuál es el que más veces se repite? Exacto. Es el número 10. Y se repite 2 veces, tal como lo señalo con mis dedos. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo promedio que tuvo que esperar a que pasara un autobús? Y nos detenemos un momento aquí. ¿Por qué? Porque solamente a deducción propia podríamos dar la respuesta, pero no es lo correcto. Y entonces, he aquí que te invito a que tomes nota y hacemos una pequeña pausa a este ejercicio. Tal como puedes observar en la pantalla las definiciones de estas medidas de tendencia central. Y entonces nos dice que la primera es la media aritmética y la obtenemos sumando todos los valores y dividiendo la suma entre el número total de valores. También se le conoce como promedio, que es con lo que iniciamos este tema. Posterior a ello nos dice que un ejemplo que te doy es que los valores son los siguientes: 4, 4, 3, 7, 8 y 4. La media o promedio se calcula de la siguiente manera. Tendríamos que sumar 4 más 4, más 3 más 7, más 4 más 8, nos da un total de 30. Esto lo tendríamos que dividir entre el número total de valores, en este caso es 6. Y entonces la media aritmética o promedio es 5. Seguimos con la moda, que es el valor que más veces se repite en un conjunto de datos, es decir, es el que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso es 4, puesto que en el ejercicio que tenemos en la parte de arriba, 2 veces se repite el número 4. Posterior a esto tenemos a la mediana, que esta corresponde al valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos después de ordenarlos de menor a mayor. Y se obtiene de la siguiente forma. Entonces, volvemos a tomar el mismo ejemplo. Y entonces ordenamos en primer momento a 3, posterior a 4, 4, 4, 7 y 8. Podremos deducir entonces que son 8 cantidades. El número de la mediana se va a encontrar en el tercero y cuarto lugar. Quiere decir que entonces tendríamos que sumar las dos cantidades y dividirlo entre 2. En este caso tendremos a 4 más 4, 8. Entre 2, nuestra mediana es 4. Pero también podríamos deducir que una medida más estadística es el rango. Tal como puedes observar en pantalla, el rango se ocupa de dos cuestiones. La primera es el valor extremo máximo y el valor extremo mínimo. Como te muestro en el ejemplo, la tabla de la izquierda, podríamos entender la edad de los profesores de un colegio, en la que debemos identificar cuál es el valor mínimo y el máximo. En este caso, el dato mayor es 52, es decir, 52 años que tiene un profesor. Y el dato menor es 23. Entonces, he ahí donde encontramos nuestro rango. Y entonces nos dice que el rango es el valor de la diferencia entre los valores máximo y mínimo de los datos. Indican qué tan alejados están entre sí, es decir, la dispersión de datos. Y a esto, si uno con otro se encuentra muy alejado, se le conoce como disgregados. Entonces, ahora sí que ya entendimos estos conceptos, podemos regresar a la pregunta que te hacía yo anteriormente. Y entonces analizamos nuestra tabla y nuestra pregunta. Y vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo promedio que tuvo que esperar a que pasara el autobús? Como ya lo tienes presente, vamos a sumar las 10 cantidades. Seamos prácticos porque prácticamente tenemos que sacar la solución. Y entonces te invito a que con ayuda de un calculador, o en este caso un medio digital que es el celular, hagas la suma de los dígitos. Y entonces decimos que son 10 más 4 más 10 más 6 más 4 más 6 más 9 más 2 más 8 y más 6. Nos da un total de 65 minutos que esperó Luis para tomar el autobús en esos 10 días. Pero nos están preguntando, ¿cuál es el promedio que tuvo que esperar? Entonces, ya que hicimos la sumatoria de estos 10 dígitos, tendríamos que dividirlo entre los 10 días que son, y entonces nuestro promedio de espera es de 6 minutos y medio. Así de fácil
obtuvimos el promedio de este problema. Y pasamos a la siguiente y última pregunta de esta tabla. ¿Alguno de los 10 tiempos registrados por Luis es igual al tiempo que esperó en promedio? 6.5, ¿lo encontramos en esa tabla? En efecto, no se encuentra. Entonces, no lo encontramos en esa tabla. Pasamos, ahora sí, a que tú pongas en práctica lo visto hasta el momento, que es la introducción acerca de los conceptos y parte de la práctica a realizar el siguiente problema. Y es momento de poner manos a la obra. Replanteamos el mismo problema, pero ahora identificando los siguientes datos en esa tabla, que podremos observar aquí, que es la línea A y la línea B. ¿Cuál es el tiempo mínimo de espera? Y entonces recurrimos nuevamente a la tabla anterior y vamos observando y complementando esta tabla. Espero en casa tú puedas tener el tiempo suficiente para poder dar respuesta a esta. Y nos dice entonces que, de acuerdo a la línea A, ¿cuál es el tiempo mínimo de espera? Y entonces ubicamos línea A 4 minutos, línea A 10 minutos, línea A 4, línea A 6 y línea A 8. En efecto, el tiempo mínimo de espera para la línea A es 4 minutos. ¿Cuál es el tiempo máximo de espera? Identificamos entonces para la misma línea. Línea A sería 10 minutos. Ahora nos dice, ¿cuál es el tiempo de espera más frecuente? Que a esto lo conocemos como moda. Identificamos cuál es el que se repite más. Línea A, encontramos que se repite 2 veces 4 minutos de espera. Y ahora nos dice, tiempo de espera promedio. Tendríamos que sumar entonces ahora. Volvemos a recurrir a la ayuda de nuestro calculador. Y entonces nos dice que 4 más 10 más 4 más 6 más 8 nos da un total de 32. Estos son 32 minutos de espera para la línea de autobús A. Esto lo tendríamos que dividir entre 5, que es el número total de valores de la línea A, que nos da un total de 6.4. Ahora pasamos a la otra parte de la tabla y nos pide ahora el análisis de la línea B. Volvemos a analizar el tiempo mínimo de espera para la línea B es de 6, 9 y 6. Entonces, ¿a dónde ubicamos nuestro tiempo mínimo de espera? Ayúdenme. El tiempo mínimo es de 2. Correcto, aquí encontramos el 2. Y entonces anotamos 2 minutos de espera. Vamos al tiempo máximo de espera y ubicamos la línea B. Línea B, B. Listo. ¿Cuál es el tiempo máximo? 10 minutos. Ahora, tiempo de espera más frecuente. ¿Cuál es el que mayormente se repite? Para la línea B, tenemos 10, 6, 6, 9 y el que más se repite es 6. Correcto. Sé que en casa también lo has hecho. Vamos a hacer ahora el tiempo de espera promedio para esta línea que es la B y entonces recurrimos nuevamente a nuestro calculador. Y entonces sumamos 10 más 6 más 9 más 2 y más 6. Nos da un total de 33 minutos de espera. Esto los tendremos que dividir entre 5 días que hizo el registro Luis en esa línea. Nos da un total de 6.6. Correcto. Y hemos terminado de registrar esta tabla. Ahora acompáñame a la respuesta a las siguientes preguntas referentes a nuestra tabla que hemos acabado de contestar. Y entonces nos vamos a las siguientes preguntas, tal como puedes observar en el pupitre. Dice, considerando los autobuses de la línea A, que tenemos aquí en color azul, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo mínimo y máximo de espera? Tendríamos que entonces recurrir a la operación de la resta. Y entonces nos dice que el tiempo máximo es de
10. Y el tiempo mínimo es de 4 menos 4. Entonces, nuestra diferencia a esto son 6 minutos, que a esto lo conocemos como nuestro rango, es decir, el rango en cuestión de minutos para esperar la línea A. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es replantar la misma, pero ahora con la línea B. Considerando los autobuses de la línea B, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo mínimo y el máximo? Entonces anotamos que el tiempo máximo son 10 minutos y el mínimo son 2. Hacemos nuestra resta y nos da un total de 8 minutos. Puedes identificar claramente la diferencia entre el tiempo de espera de una línea y de otra. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la línea que tiene menor tiempo de espera promedio? Identificamos ahora nuestra última línea, en el que mi línea A, el promedio es 6.4 de espera y línea B es 6.6. Aunque pudiera parecerse que no es tanta la diferencia, justamente segundos valen mucho. Entonces nos dice que la línea que puede beneficiar a Luis es la línea A, porque solamente espera 6 minutos con 40 segundos, mientras que en la línea B son 6 minutos con 60 segundos. Números, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, ¿qué valor de la tabla puede considerarse como el más adecuado para representar el tiempo que tarda en esperar el autobús? De estos 4 valores, ¿cuál crees tú que nos puede servir? Correcto. Nos ayuda este número que acabo de subrayar y que hace referencia a nuestra media aritmética, o también conocida como nuestro promedio. Entonces la respuesta a esto es el promedio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En cuál de las dos líneas le conviene viajar a Luis? Correcto. ¿En cuál? En la línea A. Espero haya quedado claro estos conceptos con la práctica que hemos hecho. Y es momento de ejercitar un poquito más lo que hemos aprendido. Y es momento de analizar la siguiente gráfica que aparece en pantalla y que puedes observar. Nos dice que ahí tenemos 10 carreras mejores pagadas, en las que podemos observar que el primer lugar la obtiene química con 33.266, servicios de transporte, física, minería y extracción, finanzas, banca y seguros, como también la estadística, salud pública, la farmacia, ciencias ambientales, y en 10º lugar, como mejor pagada, tendríamos a la medicina. Y entonces nos vamos a apoyar de la siguiente gráfica para hacer su análisis. Te invito a que pongas atención a lo que realizo en la pupitre, ¿sí? Y entonces, refiriéndonos a la tabla que acabas de observar en la pantalla, damos el análisis profundo a esto. Y entonces nos dice, ¿cuál es el salario mayor? Había yo mencionado que era química. ¿Con cuánto? Con 33.266. ¿Sí? Y que lo tenemos justamente en primer lugar como la mejor pagada. ¿Cuál es mi media aritmética? Para esto, tendremos que sumar las 10 carreras mejores pagadas con respecto a los sueldos, y entonces para ahorrar tiempo hacemos la suma con nuestro calculador. Te invito a que en casa vayas realizando la suma y que verifiques lo que realmente estoy haciendo. Y entonces sumamos 33.266 más 17.951 más 17.771 más 17.048 más 16.720 más 16.674 más 16.334 más 16.329 más 15.400 y por último sumamos 15.224, que nos da un total de 182.717.
Esto solamente es la suma de los sueldos mejores pagados. Ahora lo que tendremos que hacer es hacer la división entre el número total de valores. En este caso es dividirlo entre 10. Y entonces nuestra media aritmética para esto es 18.271.70. Listo. Ahora, nos pide la mediana. Este es más fácil de encontrar, puesto que en nuestra gráfica pudimos observar que se encontraba de mayor a menor y entonces podremos deducir que nuestra mediana se va a encontrar entre el quinto y sexto lugar. Y entonces identificamos lo siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto lugar. Y entonces nos dice que son dos números distintos. Tendríamos que sumar entonces ambas cantidades y dividirlo entre 2. Y hacemos de la siguiente forma, 16.720 más 16.674. Nos da un total de 33.394. Esto lo tendremos que dividir entre 2. Y entonces nuestra mediana la hemos encontrado. Y entonces nos dice que es 16.697. Ahora nos pide que encontremos la moda. Recuerden que la moda es aquel valor que se repite mayores veces. Y entonces identificamos que en estos 10 salarios que tenemos, ninguno de ellos se repite. En este caso, la moda no existe. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el menor salario? Identificamos en nuestra gráfica y el menor salario son 15.224 pesos. Ahora, con ayuda de otra gráfica que te muestro a continuación, vamos a identificar cómo es que cambian los valores respecto a considerar o no uno de estos valores como los que ya conocemos que son las medidas de tendencia central. Y entonces identificamos que en esta tabla nos dice que son valores sin considerar el valor máximo. Es decir, en este caso vamos a eliminar este que tenemos en primer lugar, que son 33.266. Y entonces nuestra media aritmética, ¿cuál sería? Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces, recordemos que ya teníamos la suma total, que el mayor salario, considerándolo, era 33.266. Lo único que tenemos que hacer es eliminarlo de nuestra suma total. Y entonces nuestra suma total eran 182.717 menos los 33.266 nos da un total de 149.451. Y aquí tenemos nuestra media aritmética. Esto solamente es el total. Ahora lo dividimos entre 10. No es cierto, entre 9 porque estamos eliminando el número mayor. ¿Exacto? ¿Va siguiéndome? Espero y sí. Entonces lo dividimos entre 9 y entonces nuestra media aritmética ahora es 16.605.66. Vamos con nuestra mediana. Y ahora podemos deducir que de los 9 datos que tenemos, la mediana la vamos a encontrar en el quinto lugar. ¿Sí? Entonces ubicamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuestra mediana ahora es 16.674.00 pesos. Ahora, ¿cuál es nuestra moda? Al igual que el anterior, no hay ningún número o ningún valor que se repita. En este caso, no hay moda. Y por último, el valor mínimo. ¿Cuál es? En este caso es el mismo del anterior, 15.224 pesos. Hagamos el análisis de estas dos gráficas con las siguientes preguntas. Obsérvalas bien. Y entonces nos dicen las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la diferencia entre el menor sueldo y el décimo lugar? Lo único que tendríamos que hacer es hacer la resta. Y entonces yo, para agilizar esto, ya lo hice. En casa, realízalo. No pierdas de punto este proceso. Justamente
es lo que te estoy mostrando en esta pupitre. Y entonces, la diferencia entre estos sueldos, que es el de el número 1 y el 10º lugar, son 18,042 pesos. A este lo conocemos como nuestro rango. Recuerda. Siguiente. ¿Qué medida representa mejor al conjunto de datos? ¿La media aritmética o la mediana? Observa. En efecto, la media aritmética, que es lo que acabo de señalar. Ahora, ya hemos analizado estas gráficas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es ahora la diferencia entre el salario de la posición 10 y la posición 2? Regresemos a nuestra gráfica que tenemos aquí. ¿Cuál es mi salario en el número 2? 17,951. Y en el 10º es 15,224. Lo único que tenemos que hacer es restarle 17,951 menos 15,224. Entonces, la respuesta a esta pregunta la tenemos aquí. 2,727 pesos es la diferencia. Siguiente. ¿Cuáles valores de las medidas de tendencia central se mantienen y cuáles cambian? Tal como puedes observar en estas dos gráficas, tanto la media aritmética, nuestra mediana, son las que cambian. Las que se mantienen solamente es el valor mínimo y en este caso la moda que nunca existió. Excelente. Hasta este momento ha sido el análisis de este problema. Te invito a que pongamos realmente a prueba nuestro conocimiento y es momento de que observemos nuestro último problema, que es el que aparece en pantalla. Y nos dice, las consultas de servicio de urgencias. En un hospital se registra el número de consultas al servicio de urgencias que hay durante cada mes, entre otras razones para determinar el número de médicos que deben tener para atender la demanda. El siguiente registro diario corresponde a las consultas atendidas en noviembre y diciembre. Tal como puedes observar ahí en la pantalla, se encuentran el número de consultas de día a día durante los 2 meses. Y entonces analicemos con ayuda de lo que tenemos aquí en la pupitre. Y entonces nos dice que el primer día tuvieron 3 consultas, en el segundo día 1, en el tercer día tuvieron 13, cuarto día 4 consultas, 5, 2, en el sexto día 4 y así sucesivamente se realizó el registro. ¿Sí? Analízalo bien. Mientras que por otro lado tenemos a diciembre, que comenzamos con 10 consultas el primer día, el segundo día fueron 5, el tercer día fueron 13, el cuarto día 14 y así sucesivamente como puedes observar en esta pantalla. Esto nos va a ayudar a hacer el análisis sobre las medidas de tendencia central de las consultas que pasaron en los 2 meses, ¿vale? Y entonces comenzamos nuevamente a realizar este análisis. Y entonces nos piden primero la media aritmética. En este caso debemos de sumar todos y cada uno de los días que se consultaron las consultas que se realizaron. Es decir, entonces con ayuda de nuestro calculador, aquí es importante sí que nos apoyemos de un calculador porque realmente es una suma grande con un resultado pequeño, ¿sí? Entonces, para no confundirnos hay que ir siguiendo esta sucesión de sumas. Y entonces tenemos que son 3 más 1 más 13 más 4 más 2 más 4 más 5 más 6 más 7 más 3 más 4 más 5 más 3 más 2 más 5 más 6, vamos con 15, 21, 4, 3, 6, 40, 13, 6, 17, 13, 6,
6, 12 y 26. Nos da un total de 261. Esto, anotémoslo aquí porque después nos va a hacer ayuda. 261 es la suma total. Pero recordemos que estamos buscando la media aritmética. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a agilizar esto y son 261 entre las 30 consultas. Nos da un promedio de 8.7. Nuestra mediana tendríamos que de menor a mayor, ya lo hice y lo encontramos en el 15 y sexto lugar. Entonces nuestra mediana es 6. Nuestra moda, ¿qué valor es el que se repite más? Y entonces identificamos aquí que es 6 una vez, 2, 3, 4, 5 y 6. Es el número que mayor veces se repite. En este caso nuestra moda es 6. Y el valor mínimo, como podremos observar, no tenemos 0, pero sí tenemos a 1. Entonces nuestro valor mínimo es 1. Vamos con diciembre. Y entonces nos dice que vamos a hacer la sumatoria. A esta sumatoria, háganla en casa, y entonces nos da un total de 542. Al hacer la división de 542 entre 30, el promedio a esto es 18.06. Vamos con nuestra mediana. Igual, de menor a mayor, el número que se encuentra entre el quinto y el sexto lugar es 14. Te invito a que en casa lo realices tal como lo hemos enseñado. La moda, ¿cuál es el número que mayormente se repite? Identificamos claramente que es 13, una vez 2, 3, 4, 5 y 6 veces. En este caso nuestra moda es 13. Y nuestro valor mínimo en este caso es, no hay 1, no hay 2, 3 ni 4, pero sí hay 5. Entonces el valor mínimo es 5. Y así como lo hemos analizado entre noviembre y diciembre, el bimestral lo podemos identificar sumando los 60 números que tenemos como consultas de día con día. Para ir cerrando esto, te invito a que puedas tú dar respuesta al siguiente problema. Toma nota, tal como observas en pantalla. En la siguiente podemos identificar que nuestro problema final es: un dentista identificó el número de caries en cada uno de los 100 alumnos de una telesecundaria. Los datos registrados se muestran en la gráfica. En primer lugar tenemos 25 alumnos no tuvieron ninguna carie. Una carie fueron 20, 2 caries tuvieron 35 alumnos, 3 caries fueron 15 alumnos y 5 alumnos con 4 caries, tal como observas en la gráfica. Las preguntas que debes contestar son las siguientes. Anótalas. ¿Cuál es la media aritmética de caries entre los alumnos? ¿Cuál es la mediana y la moda de los datos? Si el dentista debe contar con suficiente material para atender a los alumnos, ¿qué medida le conviene considerar para prepararlo? Y por último, ¿cuál es el rango de estos datos? Hemos llegado al final. Espero y realices este problema en casa. Externa tus dudas a tus maestros. Comenta esto con tus familiares y recuerda que el aprendizaje lo tenemos en cualquier momento de nuestro día a día. Y ten presente que cuando las matemáticas y la magia se unen, hacen kabum kabum. Y el aprendizaje se ha dado. Yo soy Adrián Clara Villalba. Nos vemos hasta la siguiente transmisión.